Aquí tienes dos ideas para reciclar de manera muy fácil, sencilla y bonita frascos de cristal. Manualidades cookies para regalar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy reciclamos frascos de vidrio. Os doy la bienvenida a mi vídeo número 500. Madre mía, todo lo que han maquinado ya las musas. Muchas gracias a todos por acompañarme en estas ideas. Ahí estoy con la imprimación en ambos frascos y también en la tapa. Y para que quede todo bien blanquito, siempre aporto también una mano de pintura blanca. La primera idea es muy minimalista, seguro que te gusta. Trabajamos en blanco y negro con este papel monísimo, parisino de cartas y elementos bonitos, un papel soft o papel suave de nuestros amigos de la web ITD Collection. Recorto la mariposa, protagonista de esta idea, y algunas letrillas. Extiendo medium para decoupage y coloco a nuestro insecto bonito. Convertiremos nuestro primer frasco en un envío postal. Para ello añadimos esas letras del papel, carta postal, rodeando a la mariposa, que será nuestro remitente. Para todos estos detalles que vamos a ir añadiendo, damos por encima una capa más generosa de nuestro pegante, que fijará y protegerá el trabajo. En la parte de atrás de nuestro frasco pondremos la dirección postal con domicilio en París. Y le agrego también un sellito para el franqueo de nuestro envío. Le queda muy chuli. Completo el envío con el país de destino, que no se nos vaya a perder la cosa, ayudándome de una plantilla parisina también. Con pintura de color negro, a juego con nuestro papel para decoupage, haremos detalles en el frasco, como este estarcido. Incluyo al trabajo ahora uno de nuestros recursos favoritos, salpicaduras varias, con nuestro color protagonista por todo el frasco. Me encanta cómo queda este reciclaje con estas aportaciones de pintura. Y un detalle más con la pintura, una línea que aportará color en la parte superior del frasco. ¿Qué te parece cómo queda? No me resisto a incluir en la boca del frasco un bonito encaje y un lazo a juego, que cookie, que voy a pegar así ladeadillo, que le queda muy gracioso, con cola blanca.
Hoy estoy muy entretenida con un par de frascos, fabricando dos ideas que espero te gusten y te animes a reciclar los que tú tengas por casa. Si te está gustando la manualidad y la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como lo hace siempre mi gente apañada. Y con barniz en acabado mate, barnizo y protejo este reciclaje. Y así de sencillo y monísimo, nos queda nuestro primer frasco decorado. ¿Qué te parece para un regalo? Vamos con el frasco con tapa, que ya teníamos también preparado con la imprimación y la pintura blanca. Para él, un papel precioso también, de la colección Summer Love Story, de nuestros amigos de ITD Collection. Un papel de arroz con el que decoraremos tapa y base. Empezamos por el cuerpo del frasco. Recorto con las manos a nuestros enamorados y con medium para decoupage pego y acoplo el diseño al frasco. Con una lima de uña rasgo lo que me sobra del papel en la parte baja del frasco y le doy la capa generosa del medium que asienta el trabajo. Esta segunda idea de reciclaje de frascos es también muy sencillita. Sigo con la técnica del decoupage, ahora con un fondo precioso, de la colección que podéis encontrar en la web de ITD Collection. De nuevo recorto a la medida del frasco y pego con mi medium para decoupage esta belleza de papel de explosión de colores. Es una maravilla trabajar con papel de arroz. Se adapta bien a la superficie y se integra perfectamente una parte con otra. Una belleza, como siempre, los papeles de los amigos de ITD Collection y sus plantillas. Bajo el vídeo te dejo el enlace a su web y a estos buenos materiales con los que trabajamos hoy en este par de reciclajes. Y para muestra un botón, que se suele decir. Voy a darle vidilla a nuestro fondo con estas bellas flores que incluye el papel de enamorados. Mira qué bonitas y qué bien integradas quedan. Acompaña a los enamorados una leyenda. ¿Qué sería de mí si las letrillas varias? Con esta plantilla tan genial, también de nuestros amigos de ITD Collection, aporto un love, que ellos son puro amor, y le va de perlas al conjunto. Doy luz al trabajo haciendo este estarcido con pintura blanca.
Siguiendo la estela del trabajo anterior, en este caso en tono blanco, vienen ahora las salpicaduras con pintura acrílica blanca, incluyendo así detallitos decorativos bonitos al trabajo. Y ahora vamos con la tapa. Si la mariposa era bonita, ¿qué me decís de la amiga libélula? Ella será la protagonista de la tapa. Decopás en toda ella, primero con este trocito de papel, que recortaremos al ras del borde con la lima de uñas y protegeremos con medium para decopás. Y a continuación, aprovechando restos del mismo papel, que todo nos sirve, unas tiras que me van a ayudar a decorar el borde de mi tapa. Me busco algo sencillito para esta parte del trabajo y echo mano de unas letrillas de madera, unos chipboards, que harán de este segundo reciclaje un bonito regalo. For you, para ti, con cariño por supuesto y mucho amor. Las pinto con una mezcla de verde y tonos rosados, que veo que no se aprecia mucho en cámara, a juego con los tonos del frasco y las añado a la tapa con cola blanca. Más detalles en común con la idea 1. Además de los animalitos guapos y los estarcidos, vamos a darle colorcillo también a nuestra tapa con esa aguada de pintura blanca a modo de salpicaduras. Me encanta cómo queda. Con pasta de secado al aire, pasta das, hago un detalle cookie para nuestro frasco. Un corazoncito romántico total, a modo de candado chuli, que acompañe a este romántico diseño. Lo pinto con dos colores, un verde jade y un orquídea, familia de rosa, que le van mucho al trabajo, y algo de pincel seco también en tono blanco. Y vamos con los detalles. Mi creación hecha con el molde, tan romántica, la pego en la parte baja de mi frasco. ¡Qué bonito! Y una cinta elegante y preciosa, en tono blanco, ¿cómo no?, para alegrar y adornar la boca de este pequeño frasco. No me olvido de barnizar también la segunda idea con barniz mate, por supuesto con todo montado. No perdamos las costumbres. Dos ideas con frascos.
Decopás, plantillas, letrillas, moldes, pasta das y bonitas cintas para decorar, que espero te gusten y te inspiren a reciclar esos frascos que tengas por casa. Siempre son una buena opción para regalar. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Compártelo, que mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal. Seguro que las musas maquinan ideas como para otros 500 vídeos más. Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.